¡Wow! ¡Wow! Un momento, ¿eh? ¿Qué tal me escucháis? ¿Me escucháis bien? ¿Va bene? ¿Va bene così? ¿Cómo estáis, gente? Ya sé que estoy en una situación un poco rara, estoy de vacaciones, moviéndome de aquí para allá. O sea, no estoy de vacaciones, estoy en una semana en medio de las vacaciones. Un poco raro. Entonces, por eso estamos haciendo este update aquí en Neutral, porque, bueno, pese a que nosotros podamos irnos de vacaciones, lo cierto es que la guerra de Ucrania, que es algo que siempre estamos tratando en estos streams de los jueves,
sigue en marcha, evidentemente. Así que quería aprovechar este jueves de stream pues para poneros un poco al día qué es lo que está pasando, porque puede que estemos entrando en una nueva fase del conflicto entre Rusia y Ucrania, una fase que además va a ser posiblemente muy positiva para el ejército ucraniano, si todo sale según lo previsto y según lo que quiere Zelensky, ¿no? y sus fuerzas. Entonces, pues poneros un poco al día de cómo está ahora mismo el frente, cuál es esa contraofensiva que quieren lanzar, cuál es el propósito de la misma y qué factores están siendo indispensables para entender qué es lo que puede pasar a lo largo de los próximos meses, ¿no? Además, en esta parte del conflicto es realmente importante lo que va a pasar en estos próximos 2 o 3 meses. Antes de que empiece a llegar el frío, porque, o sea, no es solo importante en el contexto ucraniano del conflicto bélico, o sea, de lo que es el día a día en, ¿cómo se dice?, en el terreno, ¿no? En el terreno, sino que además también influye para el contexto europeo, para el contexto de las sanciones, de la crisis energética, de la inflación, en fin, entran a colación muchísimos factores distintos que luego vamos a analizar un poco más en profundidad. Así que, ¿qué voy a decir yo? Ah, sí, vamos a empezar con otra cosa, eso sí, antes de ponernos con Ucrania. Porque en Estados Unidos ¿Eso qué es lo azul? Eso que es mi chaqueta. Se está liando bastante parda en Estados Unidos a nivel legislativo y quería poneros un poco al día también de eso porque no voy a poder tocarlo en profundidad hasta dentro de 2 semanas y un poco para que, si veis titulares, sepáis un poco de qué va la cosa, ¿no? Además es que ha molado, hay una movida que se ha producido en las últimas horas que ha sido bastante espectacular desde el frente de los demócratas. Es decir, si hay una semana que ha sido positiva para la administración de Biden, ha sido esta. Es verdad que los datos que hemos conocido hoy de cómo se está contrayendo la economía estadounidense no son los más positivos del mundo. De hecho, según una definición concreta, el hecho de que a lo largo de 2 trimestres seguidos la economía estadounidense se haya contraído significa que estamos dentro de una recesión, o sea, que estamos metidos en una. No todos los economistas están de acuerdo con esa definición, al menos no creen que se aplique en este momento en el tiempo, porque todavía la confianza de los consumidores está muy alta, el desempleo todavía está muy bajo, es verdad que la inflación está disparada, pero también estamos viendo a una Reserva Federal que está tomando medidas bastante trascendentales e importantes en lo que refiere a la lucha inflacionaria. Y esto lo estamos viendo con los aumentos de los tipos de interés que han vuelto a anunciar esta semana, que lo suben en 3/4 de punto. Es decir, 0,75 puntos hacia arriba, que es muchísimo. Es decir, las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal no suelen ser tan grandes. Y si no sabéis de qué estoy hablando con los tipos de interés, pues os recomiendo que os vayáis a Neutral porque escribí un artículo en el que profundizo bastante en lo que significa. Además, yo creo que es un artículo muy, muy, muy interesante porque los tipos de interés no solo los sube Estados Unidos, los pueden subir muchos otros bancos centrales del mundo, incluido el Banco Central Europeo, que también ha anunciado subidas de tipos de interés recientemente y está considerando más. En Suiza también lo vimos. Japón, por ejemplo, es uno que no está subiendo los tipos de interés, pero bueno, en cualquier caso, creo que es bastante importante para entender el momento económico en el que nos encontramos y por qué eso puede tener influencia sobre lo que pagamos en el día a día o lo que vamos a pagar en el día a día en materia de alquileres, de tarjetas de crédito, de compras de coches y movidas así. Entonces, alquileres en realidad no, hipotecas. Vale, pero ¿por qué os quería hablar yo de lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, ha sido muy buena semana para los demócratas. La semana que viene, por cierto, tenemos primarias de las que no os voy a poder hablar porque la semana que viene sí voy a estar mega desconectado porque me voy de viaje a Italia y voy a estar muy, muy, muy out. Pero lo que ha pasado esta semana, vuelvo a repetir. No sé si os acordáis que en su momento estuvimos hablando de cómo los demócratas tenían que aprobar a través de reconciliación, esa es la palabra importante, reconciliación, un paquete de gasto social, lucha contra el cambio climático y subida de impuestos, ¿ok? En eso del gasto social iba, por ejemplo, ayudas que se habían visto a lo largo de los paquetes con la pandemia, que se aprobaron tanto durante la administración de Trump como durante la administración de Biden, y que implicaban, por ejemplo, darle cheques directos de dinero a la ciudadanía, darle exenciones fiscales a las familias con niños, ¿qué más? Bueno, había movidas de ese tipo, ¿no? Ayudas, como digo, de gasto social. Y lo que ocurría con eso es que
los republicanos en ningún momento iban a estar de acuerdo con un paquete de gasto social tan elevado, de lucha contra el cambio climático, porque sabemos que los republicanos son más pro combustibles fósiles, ¿no? No son tanto de energías renovables, ni poner muchísima pasta para la transición ecológica o para atentar contra el progreso de la energía de combustibles fósiles. Y luego tampoco quieren subir los impuestos en ningún caso, mucho menos a las corporaciones, ¿no? Y a las grandes riquezas. Entonces, en ese contexto, cuando tú quieres pasar un paquete de esas características por las cámaras legislativas de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes no vas a tener ningún problema, porque los demócratas tienen mayoría, es verdad que tienen una mayoría muy breve y pueden tener algún problemilla si los más moderados o los más progresistas se ponen reticentes y se ponen a dar por culo, pero en principio no tienes problema para pasar la Cámara de Representantes, porque con una mayoría simple puedes pasar un paquete legislativo de esa envergadura. El problema tienes en el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado necesitas 60 votos para pasar el mecanismo conocido como filibuster, ¿no? Que el cloture vote, ¿cómo se llama? Cloture, sí, que se conoce como cloture, pero filibuster es como se le conoce popularmente. Es decir, que necesitarías los 50 votos demócratas que tienes seguros en el Senado, más 10 votos republicanos. Es lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el paquete ese de medidas de control de armas del que hablamos hace pues 1 o 2 meses, ¿no? Que se consiguió con con el beneplácito de unos 20 senadores republicanos, es decir, tenías 70 senadores en total, o casi 70, que decían, vale, estamos de acuerdo con este paquete de medidas de control de armas, se aprueba. Pero si no tienes esos 60, tienes las manos atadas. Con la salvación, ¿vale?, de un proceso legislativo conocido como reconciliación presupuestaria. Lo que te permite la reconciliación presupuestaria es aprobar medidas que simplemente cambian los presupuestos y algunas partidas presupuestarias, valga la redundancia, es decir, cosas que tengan que ver exclusivamente con los presupuestos, al menos mayoritariamente. Y en ese caso sí que te puedes saltar el mecanismo del filibuster y solo te hacen falta 50 votos. Ok. ¿Por qué es importante la reconciliación? Porque al fin y al cabo necesitas 50 votos demócratas. En el Senado está 50 votos demócratas, 50 votos republicanos. En el momento que un solo senador demócrata se te vaya, ya la has cagado, ya no tienes los votos. Y eso es lo que ha pasado durante muchos meses con el senador demócrata de West Virginia, Joe Manchin, el que aquí conocemos muy amablemente como Jumanji. También ha pasado con Kyrsten Sinema, la senadora demócrata de Arizona, pero de ella no vamos a hablar hoy porque estamos pendientes de que se pronuncie acerca del nuevo paquete que está considerando el Senado. Pero eso ya lo dejamos para otro día, como digo. Ahora vamos a hablar de Joe Manchin. Entonces, en su momento, Jumanji dijo que se oponía a un paquete de gasto social, medidas contra el cambio climático y subida de impuestos, porque decía que era demasiado grande, que en un momento de inflación preocupante podía ser problemático aprobar medidas que metieran más dinero en la economía, porque podría presionar más a los mercados, y es algo que en lo que honestamente ha probado estar en lo correcto. No sabemos tampoco qué tipo de influencia habrían tenido algunas de las medidas que se han terminado rechazando de ese paquete grande en la inflación, ¿no? No sabemos si algunas de ellas realmente, pese a que ayudaban a muchas familias, si de verdad iba a tener una influencia en la inflación, pero en cualquier caso, ese paquete que era yo creo que eran como 2 trillones de dólares, 2 billones, perdón, 2 billones de dólares, lo que se conoce en Estados Unidos como trillion, pero trillion no se traduce como trillón, se traduce como billón, es decir, 1 millón de un millón. Entonces lo que ocurre es que Manchin dijo, no me da gana, y a finales del año pasado dijo que no le daba la gana y se pasó a una nueva fase en la que dijeron, vale, pues lo que vamos a hacer es considerar un paquete un poco más pequeñito con el que Manchin esté de acuerdo. Eso es lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses, y hace como cosa de 1 o 2 semanas Joe Manchin dijo, no, paso, o sea, no quiero, solo se iban a considerar una subida de impuestos pequeñita y medidas de lucha contra el cambio climático, ¿no? Y alguna cosilla más de gasto social, pero muy poco, ¿no? Había una que tenía que ver con, en este caso no es gasto social, es ahorro, pero es una medida importante en el contexto estadounidense, que es darle al gobierno la posibilidad de negociar los precios de una serie de medicamentos, por ejemplo la insulina y creo que algunos medicamentos más que tenían que ver con la diabetes y con cosas así, ¿no? ¿Con qué era lo otro? ¿Qué era? ¿Los medicamentos para la diabetes, como la insulina? Había alguna cosilla más, ¿no? Pero el caso es que ese tipo de medicamentos en Estados Unidos son
jodidamente caros. O sea, es una locura lo caro que es en comparación a Europa o a Canadá o a México. Hay mucha gente que de hecho se mueve con esos países para poder conseguir ese tipo de medicamentos. Entonces lo que quieren hacer es darle al gobierno poder de negociación para llevar esos precios a la baja y conseguir que bajen los precios de esa serie de medicamentos importantes en todo el país, lo cual sería muy bueno, no solo para el fisco, porque se ahorra un montón de dinero a la hora de comprar esos medicamentos y hacerlos accesibles en aquellos seguros públicos, ¿no? que da el gobierno, por ejemplo Medicaid, que es para la gente con bajos recursos, Medicare, que es para la gente mayor de 65 años y otras personas con discapacidades. Entonces, esa es una de las medidas, por ejemplo, que no entra dentro del contexto de lucha contra el cambio climático y subida de impuestos, ¿no? Pero en cualquier caso, Manchin hace un par de semanas dice: no me sale de la polla, no quiero aprobar este paquete, no estoy de acuerdo. Vale. Esto es la polla, ¿no? Porque dice, no me sale la gana, se va a tomar por saco la economía Biden, ¿no? Las medidas económicas de Biden, que se conocían como... creo que Noah Smith, que es un tío que escribe sobre economía, es muy interesante, se llama Bidenomics, ¿no? Economía de Biden. Lo que ocurre es que se salta por los aires, ¿no? Porque ya no hay ninguna posibilidad. Si Manchin no está de acuerdo y ahora estamos en un momento que va a haber elecciones en noviembre y es probable, aunque no definitivo, que los demócratas pierdan el control del Senado, lo que sí que van a perder es la Cámara de Representantes. Claro, luego se va a hacer mucho más difícil pasar medidas legislativas de este tipo, ni siquiera por reconciliación, porque si no tienes una mayoría simple en la Cámara de Representantes, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en ese contexto, llegamos a este momento, ¿no?, de esta semana, en la que, pues, este paquete grande de medidas contra el cambio climático y subida de impuestos no está siendo considerado porque no está el voto de Manchin, y si el voto de Manchin no pasa, pero sí que se está considerando otra ley, conocida como la CHIPS Act, ¿vale? CHIPS, de chip, que es una medida, o sea, un paquete legislativo que lo que quiere hacer es sobre todo subvenciones e inyección de pasta para la industria manufacturera de semiconductores, ¿no?, de chips. Quiere también meter pasta en innovación, en computación cuántica, en investigación de inteligencia artificial. O sea, es como un paquete legislativo para darle ayudas a la empresa privada para la investigación y la tecnología y la manufactura de semiconductores, que es una lucha de manufactura bastante importante a nivel global, principalmente para luchar contra China. De esto hablaremos este fin de semana en Neutral, porque estoy preparando un artículo al respecto, así que no os preocupéis, pero lo tendremos todo este fin de semana. Pero lo interesante es que sí que había mucho apoyo bipartidista a este paquete legislativo. Y era una de las mayores prioridades de Chuck Schumer, que Chuck Schumer es el jefe de los demócratas en el Senado. Chuck Schumer decía, esto hay que pasarlo, hace falta la pasta para los semiconductores. Entonces lo que ocurre es que llegamos a esta semana y finalmente, como los republicanos no están preocupados porque los demócratas vayan a pasar por reconciliación ese paquete de lucha contra el cambio climático y de subida de impuestos, dicen, bueno, Manchin ya se ha cargado eso, perfecto, vamos a darle una pequeña victoria a los demócratas y a nosotros mismos, ¿no?, con esta CHIPS Act de subvenciones de tecnología, semiconductores, modernizar la industria estadounidense y toda la pesca. 17 senadores republicanos apoyan la CHIPS Act. Esto fue anteayer. ¿Miércoles o fue ayer? O el martes o miércoles. Lo aprueban. Y a las horas, Joe Manchin sale y dice que ha llegado a un acuerdo con Chuck Schumer para el paquete de reconciliación. Cuando la CHIPS Act que quería Chuck Schumer y que los republicanos, la verdad es que solo habían aprobado porque pensaban que la reconciliación estaba muerta, ¿vale? Joe Manchin dice, me retracto, pues sí que vamos a sacar adelante este paquete. O sea, han cogido un palo, ¿vale? Vamos a coger un palo. Han cogido esto, lo han abierto así, No, mira, vamos a hacerlo mejor. Han cogido a Mitch McConnell, ¿vale?, el líder de los republicanos en el Senado. Lo han puesto sobre la mesa. Le han abierto, o sea, le han bajado los pantalones, le han bajado los calzoncillos, le han abierto así un poco las piernas, le han explorado el culete y han dicho, te vamos a meter esto, pum, por el culo, y han hecho ¡plas! Y lo han abierto así. Y luego han hecho con la grapa ¡plas, plas, 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 plas! Básicamente, ese es el resumen de lo que ha ocurrido con Mitch McConnell y la sorpresita del acuerdo con Joe Manchin por este paquete de reconciliación, de lucha contra el cambio climático y subida de impuestos a las grandes corporaciones, que por cierto va a ser bastante tocho. Por esto le va a dar un montón de dinero al fisco para seguir invirtiendo en transición ecológica. Lo cual es
muy bestia, porque se pensaba que en realidad Biden no iba a terminar haciendo absolutamente nada con lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, pero al final, mira, tienes esta victoria, la que se vio en su momento con el paquete bipartidista de infraestructura, que se aprobó a finales del año pasado y que va a tener pues una influencia bastante importante en la renovación de infraestructura de Estados Unidos, que es un país que está en la mierda a muchos niveles en ese término. Ahora también medidas super heavies de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático, subida de impuestos para que el fisco tenga más dinero para lidiar con estas movidas, y luego la CHIPS Act, ¿no? Esta inversión en tecnología, en innovación, que es verdad que es un poco, vamos a darle pasta a subvenciones a la empresa privada, ¿no? Tanto que hablan de liberalismo en Estados Unidos, pero bueno, whatever, es lo de siempre, ¿no? Tesla, un poco lo mismo. Elon Musk, saludos desde aquí. Pero el caso es ese, que le han hecho la 13-14 a los republicanos, se han llevado Esto es una sorpresa para todo el mundo, por eso yo creo que ha sido esta mañana o anoche tuiteé ¡ojo! Porque no se lo esperaban casi nadie, por no decir nadie, prácticamente creo que era Manchin el único que lo sabía, así que estamos en esa situación, en la que pues parece que estas semanas, a lo largo del mes de agosto, vamos a ver unas negociaciones por ver qué se incluye finalmente en ese paquete de reconciliación. Si Kyrsten Sinema, que es la otra senadora demócrata que está en duda, está de acuerdo con ello, sobre todo lo que refiere a la subida de impuestos, porque ella estaba en contra de subir impuestos en un momento inflacionario y de posible recesión económica como el actual, pero parece que sí que están todos contentos, así que parece que saldrá adelante, lo cual es una buenísima noticia para los demócratas y para Joe Biden. Mi ordenador está ardiendo. ¿Qué te pasa, ordenador? ¿Por qué estás ardiendo tanto? O sea, es probable que tengamos que terminar el stream pronto. O sea, ahora mismo me estáis viendo bien, no veis corte ni nada. Se escucha el ordenador, ¿no? Tremendo, yo no lo he visto. No he visto tan acalorado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hace mucho calor aquí, en las Baleares. Vale, pues si utilizaras un PC, bueno, es que claro, como voy por libre, no puedo llevarme el PC a rastras, ¿sabes? O sea, si tuviera un PC, me tengo que llevar el portátil, pues este Mac va de puta madre para esto. Lo que pasa es que streamear consume un montón de energía, no sois conscientes. Vale, pues entonces vamos a pasar ya a lo que queríamos hablar hoy, que es la contraofensiva ucraniana. ¿Cómo empezamos por esto? A ver, estoy pensando. Vale. En la cuestión de los últimos meses, el frente al que hemos prestado más atención tiene que ver con el Donbass, ¿no? El Donbass, que son esas dos provincias del este de Ucrania, Luhansk y Donetsk, que son las que más han recibido atención desde el 2014 hasta ahora, junto con Crimea, pero Crimea se lo anexionó Rusia en su momento, en 2014, o sea que tampoco ha sido tan relevante. Pero lo que refiere a Donetsk y Luhansk, que es donde ha estado el frente de lucha, ¿no?, entre los ucranianos y las fuerzas prorrusas, empezó el conflicto de Ucrania y ahí pues tanto por la región de Donetsk, que no han conseguido avanzar demasiado los rusos y los prorrusos, como por el norte, por Luhansk, que por ahí sí que han conseguido avanzar mucho más, es donde hemos visto algunos de los enfrentamientos más duros. En estos últimos 2 meses vimos por fin cómo los rusos conseguían conquistar 2 ciudades bastante importantes en la región de Luhansk, que ya la tienen controlada al 100%. Esas 2 ciudades eran, por si no lo recordáis, Severodonetsk y Lysychansk. Y esas 2 ciudades han sido clave porque han sido como una victoria moral bastante importante para el ejército ruso después de haber dedicado una cantidad enorme de fuerzas, de ataques de artillería, de equipo, ¿no?, tanques, ataques aéreos, etcétera. Por supuesto, muchísimas unidades militares y soldados que han perdido, ¿no? Bajas, que no son solo muertos en combate, prisioneros, sino también importante los heridos, ¿no?, que ya no pueden seguir combatiendo, que se tienen que retirar del frente. Entonces, ¿qué ocurre? El Donbass ahora mismo siguen produciéndose avanzadillas por parte de los rusos después de una pausa operacional que duró como unas pocas semanas. Ahora parece que ya están cogiendo ritmo de nuevo las fuerzas rusas. No estamos viendo el mismo nivel de ataques de artillería de antaño, y cuando digo antaño digo hace un par de meses. Tampoco estamos viendo el nivel de muertes o de bajas por parte del ejército ucraniano o del ruso como el que vimos en el momento más álgido de ese avance sobre el Donbass, ¿no?, sobre las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk. Recordemos que en su momento, no sé si os acordáis de aquellos streams, ¿no?, que Zelensky decía que estaban perdiendo una media de 250-300 soldados ucranianos cada día, que es una absoluta barbaridad, es muchísimo, muchísimo. Es decir, los estadounidenses o los británicos, o sea, los estadounidenses que perdieron en las guerras de Irak y Afganistán 3.000 o 6.000 soldados, una cosa así, unos pocos miles, no mucho más, en los 20 años de conflicto. Afganistán fue en el año 2002, ¿no? Y
Y la guerra de Irak empezó en 2004, ¿no? 20 años, 18. Pero en todos esos años, como digo, unos pocos miles. Sin embargo, Ucrania estaba perdiendo 200, 300 soldados cada día en el momento álgido de esa ofensiva rusa sobre el Donbass. Entonces ahora hemos pasado de eso a 30 soldados al día, que sigue siendo una barbaridad, sigue siendo muchísimo, pero por supuesto la intensidad no está siendo la misma. Y la intensidad de artillería, también cabe recordar que los rusos centran gran parte de sus esfuerzos de ofensiva en los ataques de artillería abrumadores, con los cuales luego lanzar más ofensivas terrestres, ¿no? O sea, primero despedazan con artillería el frente y luego avanzan. Entonces eso también se ha reducido bastante en escala. Hablaban, creo que había una estimación que decían los ucranianos, o decían al menos generales en el frente, que estaban viendo cómo se había reducido los ataques de artillería de Rusia en 10 veces menos. Es considerable, ¿no? El descenso. Cabe tener en cuenta aquí también que Rusia tampoco tiene la capacidad industrial de conseguir municiones que tenía al principio del conflicto, ¿no? Por las sanciones, por ejemplo, todo lo que sean misiles guiados o misiles de precisión, ya no puede producirlos al mismo nivel que antes, porque no tiene el acceso a semiconductores, a chips o a otros productos o materias primas, importantes para la producción de esas municiones. Entonces, todo lo que gaste ahora es algo que no va a poder reponer con tanta facilidad. Entonces, eso lo que determina es que no puedes ser tan ambicioso en las ofensivas que quieras sacar adelante. ¿Qué voy a decir yo más? Bueno, entonces esto, claro, nos deja en una situación en la que el Donbass sigue habiendo fluctuaciones en el frente. De hecho, yo creo que os puedo enseñar un poquito. Esto va a ser un poco extraño hoy, pero bueno, esto lo estoy haciendo desde el iPad, ¿ok? A ver. Esto es de Military Land, que siempre está muy bien. Este es el frente del Donbass, de la región de Luhansk, ¿no? Si veis aquí, a ver, aquí están Severodonetsk y Lysychansk, que como veis, los rusos tienen prácticamente ya toda esta parte, ¿vale? Severodonetsk y Lysychansk, Rubizne y tal, ¿no? Que por ahí está el río Siversky Donetsk, del que hablamos bastante, es el que va por aquí, ¿no? Veis ahí que pone Vilorivka, Iroivka, Serebianka y tal, todo ese río que está por el norte, ese es el Siversky Donetsk, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que se está produciendo una ofensiva por parte de los rusos hacia dos ciudades importantes. Una es Bakhmut, que la veis aquí, Soledar, que la veis aquí arriba, y Siversk, que la veis aquí también, ¿no? Entonces, esas tres ciudades son importantes porque son como el último frente antes de llegar a Sloviansk y Kramatorsk. Sloviansk es la más importante porque es la que más está cerca de donde están ahora mismo los rusos, que como los veis están aquí en Stary Karavan, Liman, ¿no? Que Liman fue una de las ciudades importantes que conquistaron los rusos hace ya, yo que diría, un par de meses, ¿no? Lo que pasa es que mientras que aquí estamos viendo intentonas rusas de conquistar de nuevo Bakhmut, Soledar y Siversk, ¿no? Que es, como digo, la última frontera antes de llegar a Sloviansk y Kramatorsk, salvo por los pueblos que pueden haber por aquí en medio. Lo que pasa con el norte, ¿vale? Por el norte, que es esta parte de aquí, ahora veremos un poco mejor dónde está Izium, que Izium también fue una de las conquistas clave de los rusos, esto ya sí que mucho antes en el conflicto. Yo creo que Izium lo conquistaron, no sé, a finales de marzo o primeros de abril, yo creo que estaría por ahí la cosa. Pero os dejo primero el plano general para que lo veáis. O sea, Sloviansk está ahí en el centro, ¿vale? Aquí. Izium está un poco más al norte, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, Izium, perdón. Izium, Sloviansk, ¿ves? Aquí, bastante fácil, ¿no? Y aquí veis puentes que existen para cruzar el Siversky Donetsk, que el Siversky Donetsk sube hasta Izium. Bueno, pues lo que está ocurriendo aquí es que los ucranianos están haciendo una ofensiva hacia arriba. En Pasika se ha impedido o sea, ha habido ahí un enfrentamiento con los rusos, a los que le han pegado un golpe bastante heavy, lo que significa que podrían haber desistido los rusos de hacer un embolsamiento por esta parte. ¿Qué significa eso? Pues que han decidido, quizá, esto no es seguro todavía, porque esto luego hasta dentro de unos cuantos días no lo vamos a saber con seguridad, pero que no van a lanzar una ofensiva, o que no van a seguir intentando lanzar ofensivas desde, por ejemplo, aquí veis que pone Brazivka, Dovenka y tal, hacia abajo para rodear Sloviansk y Kramatorsk desde el oeste, ¿no? Sin embargo, van a intentarlo, pues,
avanzando desde Liman o avanzando desde Siversk, Soledar y Bakhmut, si es que consiguen conquistar esas ciudades. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, los esfuerzos que está poniendo Rusia en esta parte del frente del Donbass no son tan importantes como los que vimos cuando se conquistó Severodonetsk y se conquistó Lysychansk, ¿vale? Porque por aquel entonces estaban volcando absolutamente todo. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es como Ucrania coge la iniciativa. Pero la iniciativa no está aquí, pese a que estamos viendo alguna contraofensiva bastante local, como la que os indicaba aquí en Pasika, ¿no? Lo que vamos a ver es en Kherson, que es la provincia, una de las primeras provincias que conquistaron los rusos al principio del conflicto, es decir, esto es a finales de febrero. Kherson cayó muy rápido y para eso nos vamos a tener que ir a un mapa más abajo. No sé si podemos ver primero uno más general de Ucrania para que os situéis. ¿Dónde estás? No, tiene que estar abajo, yo creo, el más general. Sí, vale. Este es el mapa más general de Ucrania. O sea, ahora lo que estábamos viendo es aquí arriba, ¿vale? Sloviansk, Kramatorsk, Severodonetsk, Lysychansk, ¿no? Está por aquí. ¿Veis ahí Donetsk, aquí abajo? Bueno, pues esta parte un poco más al noreste, ¿vale? Pero aquí hay un montón de fuegos, pero nos vamos a ir hacia abajo, vamos a ir por todo. ¿Veis Mariupol? Todo esto es la provincia de Zaporilla. Zaporilla, que está ahí la capital de provincia. Melitopol. Ahí veis ese símbolo nuclear, es porque es donde está la... ¿cómo se llama? Energodar. La ciudad de Energodar, que es donde hay una planta nuclear, la más grande de Europa, que la conquistaron los rusos también relativamente pronto. Pero nos vamos a ir a Kherson. Kherson es una provincia que toca lo que veis en rojo al oeste del río. Este río aquí gordo que veis es el Dnieper, el río más importante de Ucrania. Bueno, pues esa parte que está en rojo al oeste del río Dnieper es gran parte de la provincia de Kherson y luego también coge gran parte de esta región del sur, al sur y al este del río Dnieper, ¿no? Que toca ya con la península de Crimea, que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los ucranianos? Bueno, pues lo que quieren es conquistar la parte de la provincia de Kherson, incluida la capital, que está al oeste del río Dnieper. Es decir, no terminar cruzando el Dnieper, porque eso ya es más ambicioso, pero sí conseguir conquistar esa capital, porque sería un palo bastante duro para los rusos, pero también sería, bueno, aparte sería una victoria moral muy importante para los ucranianos y también sería importante para la recuperación económica de Ucrania como país, ¿no? Ahora que se han restablecido esos envíos de... ¡Uy! Que se me va a acabar la batería. Uy, dadme un segundo que voy a coger la batería, porque si no... Un sec, ¿eh? Madre mía, que me quedo sin batería. Un sec. ¿Y qué es lo que voy a perder? Voy a perder el iPad, ¿eh? Ahora luego... A ver. El iPad está aquí, ¿vale? Ok. Bueno, pues lo que os enseñaba, ¿no? Es la provincia de Kherson, que está ahí al sur, el río Dnieper que divide a la provincia en dos, y lo que quieren hacer los ucranianos es lanzar una contraofensiva desde la ciudad de Mykolaiv, que está más al oeste, es una ciudad que ha resistido desde el principio del conflicto, una ciudad bastante importante, Mykolaiv, porque aparte que es relevante para el envío de grano, ¿no? Que es ese acuerdo que han llegado a 4 partes, ¿no? Porque era la ONU, Turquía de intermediario, Rusia y Ucrania. Rusia ya se ha saltado por los aires el acuerdo porque ha lanzado bombas sobre Odessa, que es otro de los principales puertos de Ucrania, para el envío de grano. Pero esto querían poner un fin al bloqueo de los envíos de mercancías de grano porque estamos en medio de una crisis alimentaria global, muchos países no tienen acceso a grano a precio asequible, lo cual tiene consecuencias sobre los precios de los alimentos, la inflación que tenemos en este momento, y luego países, sobre todo países del tercer mundo,
que no tienen la posibilidad de comprar el grano al precio que tenían anteriormente, lo cual pues también tiene consecuencias sobre la hambruna en países que están pasando pues por otras crisis como crisis de agricultura, sequías, lo estamos viendo en la India, en Pakistán, creo que en Bangladesh también, lo estamos viendo en la región del Sahel, en África. En el norte de África también ha habido bastantes problemas con el tema del precio del grano. Entonces, ese fin del bloqueo era muy importante a nivel diplomático, a nivel económico global. Rusia, como digo, se lo ha saltado por los aires al poco de firmar el acuerdo. No creo que no habían pasado ni unas horas desde que se había firmado, lo cual te dice bastante claro cuáles son las prioridades de Rusia, es decir, tomarle el pelo a todo el mundo, especialmente a Emmanuel Macron, pero a todo el mundo. Y lo que ocurre es que Kherson entra dentro de ese contexto de que Ucrania recupere su parte del sur, que es, o sea, su región del sur, sus capitales más importantes. En este caso Kherson es la única que no tiene bajo su control, si descontamos Mariupol o descontamos Melitopol, que no son ciudades tan grandes, pero Kherson sería como un punto vital económico para salir adelante con la recuperación económica y con el envío de mercancías. Entonces, ¿por qué Kherson cayó tan rápido? Que es algo que siempre se pregunta mucha gente, ¿no? Porque otras partes del país, como la región de Donetsk o la región de Luhansk, resistieron bastante más, pese a que parecía que Rusia tenía bastante más claro cuál era su cometido en esa parte. Lo que sospechan muchos ucranianos desde hace tiempo es que hubo un colaboracionismo bastante más alto en las regiones del sur, ¿no? Tanto en lo que es el Zaporilla como Kherson, para el avance ruso. Porque no sé si os acordáis que en esa parte del sur, para cruzar el Dnieper, hay dos puentes, básicamente. Uno es el de Novakakova, que Novakakova hay una, ¿cómo se dice?, una planta hidroeléctrica que funciona también como puente, un dique, y luego hay más abajo el puente Antonovsky, que el puente Antonovsky es el puente que conecta básicamente la parte este de la provincia de Kherson a través del Dnieper con la parte oeste, que es donde está la capital. El puente Antonovsky vimos cómo lo conquistaron los rusos sin apenas enfrentamientos con los ucranianos. Veíamos hileras y hileras de vehículos militares ucranianos abandonados en aquel inicio del conflicto a finales de febrero, pero el puente Antonovsky, bueno, pues lo controlaron los rusos, y gracias a eso es que se han permitido pues el envío constante de tanques y de refuerzos y de abastecimiento, recursos, a través de esa conexión sobre el río Dnieper. ¿Qué pasa? Que si ahora los ucranianos quieren lanzar una contraofensiva, ese puente se hace vital para los rusos, porque no es solo un puente de acceso para todo lo que son refuerzos, recursos, abastecimiento, sino también es como prácticamente la única posibilidad de retirada, salvo que establezcas puentes de pontones, lo cual es bastante complicado en un río de la envergadura del Dnieper. ¿Qué pasa? Pues que ahora lo que estamos viendo es cómo Ucrania, que tiene a su disposición piezas de artillería mucho más potentes y precisas de lo que tenía al principio del conflicto, está diciendo: el puente Antonovsky, ven a mi papi, que tenemos los HIMARS, ¿no? Los HIMARS, perdón, que son estos vehículos de artillería lanzamisiles que son la puta hostia. Entonces están atacando al puente Antonovsky, lo han atacado ya en 2 ocasiones en la última semana o en las últimas 2 semanas, y han hecho bastante daño al puente. Se han visto muchos vídeos tomados por los propios rusos de agujeros enormes en medio del puente, que no ha caído por completo el puente, pero sí que ha recibido daños estructurales que lo hacen prácticamente inoperativo para las operaciones rusas, ¿no? Es decir, si quieren enviar tanques, si quieren enviar refuerzos, si quieren pasar municiones de uno al otro lado, si quieren hacer una retirada a gran escala, muy muy complicado que lo hagan ahora mismo a través del puente Antonovsky, si no es pues poniendo la seguridad de todos los que estén pasando en ese momento por el puente en duda. Así que, lo dicho, el puente Antonovsky lo han atacado, eso afecta tanto a la posibilidad de refuerzos de los rusos como a la posibilidad de retirada, y ahora están lanzando la contraofensiva. Estoy diciendo que ya la han lanzado porque esto es lo que han dicho varios expertos. Lo ha dicho Lawrence Friedman, que es catedrático de la King's College of London, creo que sí, ¿no? Creo que sí, King's College of London. Lo han dicho desde el Institute of the Study of War, ¿no? Que siempre hablamos mucho de sus análisis porque son súper interesantes y muy en profundidad acerca de lo que pasa en el día a día de la guerra en Ucrania. ¿Quién más lo había dicho? Creo que el MI6 lo había contado también, británico.
hablaba de... Bueno, el MI6 británico lo que había dicho es que este era el momento perfecto para Ucrania de aprovechar esa pausa operacional que os decía, ese momento en el que Rusia está un poco reordenando sus prioridades, consiguiendo refuerzos, también consiguiendo ordenar sus redes o sus conexiones de abastecimiento, porque a través de precisamente con los HIMARS, ¿no? Con esos lanzamisiles de precisión, lo que ha conseguido Ucrania es atentar contra muchos de los depósitos de munición de los rusos, lo cual ha tenido consecuencias gravísimas para las líneas de abastecimiento rusas, tanto a nivel militar como de otro tipo de recursos. Y entonces, lo dicho, el MI6 lo que decía, es el momento de que Ucrania lance su ofensiva. Llevábamos bastante tiempo escuchando que Ucrania tenía a cientos de miles de soldados como preparados en la sombra para lanzar una contraofensiva de esas características en Kherson, y eso parece que es lo que ya habría comenzado. Esto, como digo, lo dicen los analistas y expertos, que no están desvelando demasiados detalles acerca de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el New York Times tenía un dispatch publicado hoy o ayer en el que hablaban de cómo esta ofensiva ya está en marcha, ¿no? De cómo los ucranianos dicen estar completamente preparados. Ya ocurría, no sé si recordáis al principio del conflicto, que cuando a los ucranianos les estaba yendo bien algo, no lo sabíamos con certeza hasta 2 días después, más o menos, ¿no? Pasaba, por ejemplo, en el noroeste de Kiev, cuando veíamos los avances sobre Bucha o sobre, ¿cómo se dice? Hostomel, ¿no? Bucha, Hostomel, Irpin. Cuando veíamos avances ucranianos ahí o cuando escuchábamos que los rusos se podrían estar retirando, no lo conocíamos hasta 48 horas después. Bueno, pues en este caso podría estar pasando algo parecido. Es decir, que hasta dentro de 2 o 3 días no tendremos mejores detalles, hasta que lo confirme el ejército ucraniano, de cuáles son los avances que se están dando sobre el terreno. Entonces, empezaremos a ver muchos más vídeos. Yo creo que toda esa pausa que hemos tenido de vídeos e imágenes de tanques rusos destruidos y tal, que veíamos con mucha asiduidad al principio del conflicto, creo que lo vamos a ver más de forma más habitual ahora, porque claro, esto tiene bastante sentido, ¿no? Cuando empezó el conflicto, lo que ocurría era que los rusos lanzaban avanzadillas, ¿no? Lanzaban tanques, ofensivas, a veces prácticamente sin refuerzos. Entonces luego los ucranianos atentaban contra esas líneas de ataque por la retaguardia, hacían emboscadas y se podían permitir en su propio territorio, porque es donde hacían las emboscadas, tomar vídeos, sacar imágenes y publicarlas. Sin embargo, lo que hemos visto en el frente del Donbass, que ha sido ha sido el conflicto de Rusia-Ucrania a lo largo de los últimos 3 meses, es que los avances rusos han sido así, ¿no? No ha habido contraofensivas. Entonces, lo que ocurre es que, como los rusos siguen avanzando, los ucranianos no pueden estar grabando cosas aquí dentro, ¿vale? Solo las podrían ganar, o sea, solo podrían grabar si están avanzando o si están haciendo emboscadas por los avances rusos como muy rectos, ¿no? En líneas prácticamente sin refuerzos. Pero cuando los avances son como muy en una línea en paralelo, pues ahí es cuando se hace más difícil publicar ese tipo de imágenes. Entonces yo por eso creo que si de verdad esta contraofensiva es exitosa, lo veremos a lo largo de los próximos días. Veremos muchas más imágenes que antes. Entonces, ahora de lo que hay que estar pendientes es de las comunicaciones del ejército ucraniano, porque lo que han dicho los principales analistas y expertos que están contando la guerra en el día a día es que hay un embargo de información acerca de lo que avanza el ejército ucraniano. Evidentemente los analistas occidentales están del lado de Ucrania, como cualquier otra persona normal debería estar del lado de Ucrania, porque si estás del lado de ruso, eres un inconsciente antidemócrata bastante desgraciado, la verdad, porque estás defendiendo que se invada un país soberano y que se mate a inocentes a gran escala, que se torture, que se viole y muchas otras atrocidades más. Entonces, como digo, los medios o analistas occidentales no están publicando información específica y explícita acerca de lo que está avanzando o no el ejército ucraniano, un poco por respetar ese embargo que ha impuesto el ejército ucraniano. Así que será a través de las fuentes oficiales, como digo, de quienes sabremos si esos avances se están dando, de imágenes que se puedan publicar en redes sociales, ya de nuevo un poco la misma historia que os contaba antes. Es decir, al principio del conflicto, cuando veíamos imágenes de avances de los ucranianos, en realidad los vídeos y las imágenes tenían como 48 horas o 24 o 48 horas de retraso. Entonces diremos, oh mira, acabamos de ver que los ucranianos están en tal pueblo. Probablemente ese pueblo lo hayan conquistado 2 días previos, ¿no? Pero bueno,
En cualquier caso, eso será de lo que habrá que estar pendientes en los próximos días. ¿Por qué es importante la victoria en Kherson? Este es algo que he leído antes a Lawrence Friedman, que siempre lo recomiendo mucho, este catedrático de la King's College of London, que tiene una newsletter, luego si queréis os paso el enlace, lo comparto por Twitter. Pero lo que contaba Lawrence Friedman es que, por un lado, a Ucrania le interesa tener como la iniciativa en este conflicto, recuperar la iniciativa. Bueno, la ha perdido porque ha perdido Severodonetsk, ha perdido Lysychansk y por tanto la región de Luhansk. Los rusos siguen avanzando y siguen lanzando ataques de artillería no solo en el Donbass, sino también en Kharkov, ¿no? La segunda ciudad más grande por población de Ucrania en el norte, que también siguen muriendo civiles con esos ataques a veces de artillería o de misiles que lanzan los rusos. Entonces, conquistar una ciudad, una capital de provincia como Kherson sería un punto muy a favor de la moral de los ucranianos para seguir en la lucha por conservar su país o incluso recuperar parte del territorio que han perdido en estos últimos meses de conflicto. Pero luego la otra parte, que a mí me parece la más importante, tiene que ver con demostrar a los aliados occidentales de Ucrania que Ucrania puede ganar esta guerra. ¿Por qué es eso importante? Porque los sacrificios de las naciones occidentales también están siendo heavies. Lo estamos notando todos en los precios o sea, en los precios, en la inflación. Los precios energéticos, por supuesto, nos vamos acercando cada vez más de forma peligrosa al invierno, va a hacer falta más gas, el gas está disparado a nivel de precio, los rusos están tocando los huevos con el suministro de gas, como es normal, también os digo, ¿no? O sea, nosotros les ponemos unas sanciones, ellos nos ponen otras, total, siguen forrándose con los precios energéticos, lo cual no significa que Rusia no lo esté pasando a nivel económico mal, porque estamos viendo cada vez más indicios de que la economía rusa podría estar más y más cerca de problemas graves, ¿no? Los que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque hemos visto que hasta ahora han sabido como mantenerse más o menos. Pero lo dicho, o sea que esas presiones que están sufriendo las naciones occidentales la está viendo la ciudadanía también. Y es cierto que todavía no hemos visto una consecuencia directa en las encuestas. Vale, perdón, que es que estaba pendiente de un mensaje importante. Estaba diciendo yo que son... Ah, sí, que para las naciones europeas. Es verdad que hasta ahora se ha mantenido bastante constante el apoyo de la ciudadanía de los países aliados occidentales, principalmente de la OTAN, a la guerra de Ucrania. O sea, les parece bien que, aunque suban los precios, Europa y países como Estados Unidos o Canadá sigan apoyando a Ucrania a nivel militar. Pero claro, eso puede cambiar conforme haya más hastío, más cansancio de los titulares de la guerra, que si Zelensky por aquí, Zelensky en la bogue por allá, que hemos enviado no sé cuántos misiles cuando podríamos haberlo invertido en comprarle más gas a no sé quién para no tener que pagar tanto en mi factura de la luz, ¿no? O de lo que sea, pues claro, eso puede cambiar. Sin embargo, si Ucrania demuestra a Europa que puede ganar esta guerra, que tiene la iniciativa, que el envío de armamento y de equipo militar occidental está ayudando a los ucranianos a ganar esta guerra, eso puede cambiar, ¿no? Porque los titulares se van a ver de otra forma, van a decir, bueno, estos sacrificios están ayudando a joder al tipo este Putin, ¿no? Insulto, insulto, insulto. Y está siendo gracias a nosotros. Es verdad que nosotros estamos sacrificando tales y tales cosas, pero bueno, por lo menos los ucranianos están ganando. Quizá a nivel de ciudadanía no sea tan importante porque al final quien peor lo pasa por la subida de precios son la gente que tiene menos recursos y entiendo perfectamente y creo que hay que tener empatía con la gente a la que se la sude el conflicto y que le toque un poco la moral que suban los precios por culpa de esta guerra, pero bueno, la guerra, repetimos, quien la inició fue Rusia, pero si Ucrania puede demostrar que puede ganar esta guerra, los líderes también van a tener más argumentos para decir, bueno, hay que seguir apoyándolos porque si finalmente derrotan a Rusia, pues esto puede desatar un cambio de régimen quizá al frente del gobierno ruso que no sea tan dinamita, ¿no? No sea tan vamos a recoger liebres en Ucrania porque le ha salido de ahí al señor Vladimir Putin. Esto evidentemente es como mirar muy a largo plazo porque no parece... o sea, no parece que vaya en ningún momento a cambiar el régimen ruso, ¿no? Sea porque le vaya mal en el frente ucraniano a Putin o no.
Pero lo que sí que es cierto, y que creo que muchos analistas están de acuerdo en eso, que es que en el instante en el que Ucrania empiece a notarse victorias, y sea principalmente gracias al envío de armamento, de armamento y de munición occidental, ahí es cuando se van a dar cuenta que hay que seguir con este ritmo de apoyo, con el envío de municiones, con el envío de artillería, con el envío de tanques y aviones de combate, si puede ser también, que es algo que se lleva negociando en estas últimas semanas, de cara pues a terminar de cambiar finalmente el rumbo de este conflicto. Y había una razón más que quería destacar yo. A ver, ¿cuál era la otra? Bueno, por supuesto que no se nos puede olvidar que es que también Rusia quiere anexionarse el territorio ucraniano, y quiere hacerlo a través de estas historias de los autorreferéndums, ¿no? Que van a ser una pantomima inventada, pero lo quiere hacer en provincias como Kherson, ¿no? Entonces, si los ucranianos pueden dinamitar esas iniciativas políticas, electorales, como quieran llamarlo, de referéndum, pues mucho más positivo para que Rusia luego no pueda argumentar ante instituciones internacionales, aunque es verdad que nadie se lo va a creer, pero no va a poder argumentar que, oye, mira, hemos hecho un autorreferéndum y aquí la gente que vive en esta región quiere ser parte de Rusia. Si dinamitas eso, posibilitas que tu capacidad de negociación en el futuro sea mejor, ¿no? Porque esto también tenemos que verlo desde esa perspectiva. Si se van a sentar en algún momento de los próximos meses Rusia y Ucrania a negociar, Rusia, por supuesto, de mala fe, como ha demostrado a lo largo de estos meses de conflicto, pero si se sientan a negociar, es mucho más importante para Ucrania haber recuperado territorio porque le da más capacidad de negociación, ¿no? Si Rusia tiene más territorio, puede decir, vale, pues sacrificamos Kherson, pero nos quedamos todo Donetsk y todo Luhansk, ¿no? O Zaporilla también. Entonces, como digo, recuperar territorio te da más capacidad de negociación. Y luego, el otro factor que no me quiero dejar es que hay mucha población ucraniana que está en contra del gobierno, o sea, de la invasión rusa, que está dentro de los territorios conquistados y que está sufriendo represión directa por parte de los invasores, ¿no? Estamos viendo, se están conociendo torturas, violaciones, prisión política, presos políticos. Entonces, acabar con todo eso también es excesivamente relevante. Además, especialmente en la provincia de Kherson es donde más se han visto sabotajes, asesinatos contra colaboracionistas de los rusos. Se han visto también ataques contra soldados, ¿no? Contra destacamentos rusos en la provincia de Kherson, creo que en Zaporilla también. Entonces, liberar esa región, como digo, es importante para posibilitar que toda esa gente que está intentando actuar como dentro de células de resistencia, pues no caigan presos de los rusos y terminen siendo, pues, torturados, presos o, peor, ejecutados, ¿no? Que es algo que sabemos que ha pasado en estos últimos meses. Así que ese es un poco el resumen de cómo está la situación en estos momentos. Yo creo que tampoco os puedo contar mucho más porque, como digo, hay este apagón informativo con tal de ocultar cuáles son los avances que se están dando de verdad en la provincia de Kherson, pero yo os recomendaría seguir mi lista de Ucrania para que estéis pendientes en los próximos días de qué es lo que va pasando, porque ahí sí que se van a producir mi teoría, y esto es mi teoría, no se lo he leído a ningún analista, pero es la que os decía antes, que creo que se van a ver muchas más imágenes y vídeos de los rusos perdiendo terreno, perdiendo equipo, perdiendo tanques, perdiendo vehículos militares, perdiendo aldeas, pueblos, en estas próximas semanas, precisamente porque el avance va a ser ucraniano, ¿no? Entonces los ucranianos van a tener como esa posibilidad de grabar cosillas y publicarlas en redes sociales para anotarse este tipo de victorias. Si no termina siendo así, pues bueno, ya me lo recriminaréis en redes sociales, que para eso estamos, para que me recriminéis. Yo, por mi parte, me voy a retirar, que salvo este artículo que, como digo, os me falta terminar, ya encaro mi última semana de vacaciones completamente desconectado de todo, y ya en el mes de agosto, en esa segunda parte del mes, estaré mucho más activo, tanto para hablar de política, de lo que está pasando con Joe Manchin y con ese paquete de reconciliación, como para hablar de elecciones primarias, que también se van a celebrar unas la semana que viene, y creo que hay otras a finales de agosto. Ya empieza a rodar la campaña de las generales de las elecciones de medio mandato del mes de noviembre. Hablaremos de un montón de carreras distintas de las que tengo ganazas de poneros al día, porque además se están intensificando que flipas. Y luego, por supuesto, la guerra en Ucrania, que yo creo que es algo de lo que seguiremos muy pendientes en estos streams de los jueves, para así los streams que yo haga en mi canal dedicarlo un poco a otras cosas, ¿no? Tanto Estados Unidos como tecnología y cine, como para que
¿Qué era lo otro que tenía que contar yo? Ah, como los titulares internacionales, que últimamente nos hemos estado contando mucho y tenemos elecciones presidenciales en Brasil a la vuelta de la esquina. Miedo también, dicen algunos, a golpe de Estado. Yo creo que igual se está magnificando un poquito ese terror, pero es verdad que, bueno, siempre da un poco de miedo cuando tienes a gente tan pirada de la cabeza como Bolsonaro al frente de una potencia económica como Brasil. Así que nada, os voy a dejar. Muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí por el stream. Siento la calidad y el desorden de esta retransmisión, pero bueno, creo que no ha estado tan mal, ¿no? El ordenador no ha muerto. Según tengo entendido, me habéis dicho que no ha habido ningún tipo de parón ni de problemas con el sonido, así que me dejáis muy satisfecho con esas noticias. Espero que tengáis unas buenas vacaciones. Si no las estáis disfrutando ya, si las habéis disfrutado ya, pues yo que lo siento, me compadezco de vosotros, pero bueno, al menos hace mucho calor, ¿no? Que eso también está bien. Así que eso, nos leemos por Discord, que a ver si me puedo pasar en alguna ocasión a contestaros algunos mensajes. Estoy pendiente a veces, pero no estoy todo lo al día que podría, también porque creo que necesito desconectar. Y si no, por Twitter estoy siempre scrolleando, pero no tuiteando demasiado, porque que si me pongo a tuitear me vengo arriba y ya me paso todo el día. Así que nada, mañana igual hay stream sorpresa, no lo descarto, poco probable, pero no lo descarto. Lo dejo en el aire y si hay, pues bueno, ya os enteraréis, os llegará la notificación, ¿vale? Así que lo dejamos como una posible sorpresa y ya está. Anyway, gracias a todos de nuevo por venir, un besito y que vaya muy bien el resto de semana. Pasad un buen fin de y salid mucho de fiesta, que la fiesta es muy bonita. Adiós, bye, bye bye.